A ver, tocayo, este programa, después de muchos días que nos hemos encontrado tú y yo aquí dialogando desde el principio al fin, pudiendo hablar de Trump y sus tropelías, pudiendo hablar de la marcha de este domingo pasado, hemos agarrado un camino muy diferente. No hemos politizado muchas cosas. Hemos como invitado a una reflexión. Hay herramientas para enriquecer, ¿verdad? Nuestra forma de pensar. Sí. Y sí, hay muchas, fíjate que en las ciencias, diferentes ciencias y las ciencias sociales en particular, que tienen que ver con lo humano, han desarrollado muchas escuelas. Por ejemplo, en la antropología, que hablamos del estudio del hombre, está la escuela del difusionismo, de cómo las costumbres y tradiciones irradian, ¿no? Por ejemplo, si toda la zona de México en la época precolombina, pues cómo irradiaba por ejemplo, hay muchas versiones de Quetzalcóatl en diferentes culturas, el náhuatl, la palabra, el lenguaje. Hoy en el mundo moderno, para aterrizar en el mundo moderno, la influencia de los Estados Unidos, el poder de Estados Unidos. Cuando tú hablas de la globalización cultural, pues no es una globalización cultural, hay una hegemonía, una dominación de la cultura, sobre todo de Hollywood, de la cultura del cine y del arte y la cultura norteamericana. De hecho, Trump, que no queríamos hablar de Trump, andaba viendo cómo mete aranceles y protege al cine norteamericano, que es uno de sus centros de recaudación de dinero más importante, a pesar de que muchos artistas son anti-Trump, ¿no? Por su misma naturaleza de artistas, son críticos. Entonces está esas escuelas, está el funcionalismo dedicado a centrar en cómo funcionan las cosas. Se habla ahí de la familia disfuncional y demás. Luego vienen todos los estructuralistas y la teoría de sistemas que descubren que las funciones que vemos en la vida, en la realidad y demás, las funciones sociales, están formando parte de estructuras o de sistemas. Sí. Y luego algunas escuelas donde ya te explican cómo podemos explicar cómo trabajan esos sistemas con algunas teorías. Pues ahí podría entrar Max Weber, por ejemplo, tratando de encontrarle el sentido a las fuerzas sociales, o Marx buscando la lucha de clases, y así muchas escuelas que te pueden ir explicando el dinamismo. También hay una escuela antropológica que tiene que ver con el conflicto social y con el uso de las energías, cómo las revoluciones tienen que ver sociales y también tecnológicas con el uso de las energías. Entonces todo eso es muy interesante y nos enriquece mucho nuestra forma de ver el mundo. Y algo que ya habíamos dicho, que es una famosa 11ª tesis de Feuerbach, que escribió un señor que se llama Marx, que todavía lo sigue citando mucha gente. Hay gente que se asusta nada más de oírlo, pero Marx ahí dice, cuando escribió algunos textos, dice: hasta ahora todos los filósofos y pensadores se han dedicado a interpretar el mundo o la realidad de diferentes maneras, pero de lo que se trata no es de eso, se trata de transformarlo, de la praxis, y finalmente eso opera. Es decir, todo el conocimiento que es útil, todo el conocimiento que se da en las universidades, y por eso hay que invertir mucho en educación en universidades, es lo que te permite transformar el mundo. Y acabo con esto: las principales potencias del mundo no son aquellas que tienen muchos recursos naturales, porque siempre dice Durango tiene muchos recursos, oro, plata y bosques, y México tiene muchos recursos. No, las principales potencias son aquellas que pueden transformar la realidad, que tienen ciencia y tecnología para producir, ¿qué cosa? Las mejores mercancías. Y eso es producto de un método, que hemos hablado en este programa del método, de los métodos científicos y de la ciencia y la tecnología. Ciencia, que es conocimiento casi puro de la realidad, o conocimientos puros, y tecnología o técnica, que son ciencia aplicada, cómo la ciencia se aplica para resolver problemas, para transformar la realidad. Sí, todo eso me parece fascinante, me parece muy importante como un camino sostenido a la llamada evolución humana. Digo llamada porque todavía no sabemos si en realidad estamos evolucionando. Y fíjate, con todo, una historia del evolucionismo puede ser la película de Frankenstein.
Aparentemente un científico puede crear vida, pero una vez que creas vida, la vida misma como empezamos, también tiene sus enigmas, tiene sus asegúnes. Sus riesgos. Y la creación que hace Víctor Frankenstein, que es el protagonista que crea a la criatura, espero haberme explicado bien. Sí, mucha gente confunde al monstruo con Frankenstein. Exacto. Y Frankenstein realmente es el doctor. Ese es el doctor, sí. El doctor científico. Y la criatura que crea, creo que ni tan nombre tiene, tocayo. Yo creo que no hay que tiene. bautizarla, hay que llevarla al registro civil. Pero esa criatura resulta que también tiene preguntas muy humanas. A pesar de que es producto de retazos y de, digamos, retazo con hueso. Él también tiene muchas preguntas. Pero que en el fondo son las preguntas que tenemos los seres humanos, después de todo. Es decir... Esa es otra escuela de la ciencia, el evolucionismo, que algunos pensaban que el evolucionismo siempre va de lo inferior a lo superior y que nos va a llevar a la felicidad eterna. Y mucho del conocimiento tiene sus riesgos. Ahorita hay entre una fascinación y un miedo a la inteligencia artificial. Claro, claro. Al principio se adoraba la ciencia y el progreso, pero ahora estás llegando a un punto donde dices, auxilio. Sí, no, el armamentismo es la ciencia y tecnología, es la industria que tiene más científicos y técnicos bien pagados, diseñados para matar la vida, para destruirla. Imagínate. Entonces, eso es una locura eso. Imagínate las nuevas armas que ha creado Rusia. Parece que nadie en Europa puede enfrentarlos tal cual están. Y su sola tecnología, su sola presencia como elemento tecnológico es amenazador. Pero fíjate, esto es casi un capítulo de, ¿qué será? De la distopía contemporánea, ¿eh? ¿Qué sería distopía? Distopía es que, contrario a la utopía donde entras a un paraíso, entras a un inverso, a un contraparaíso, digamos. Es decir... Un mundo horrible, caótico, sí, peligroso. Sí, la distopía es un poco eso, una dictadura del terror. Las armas químicas están prohibidas en el mundo porque son tan poderosas que se pueden volver contra sí mismos. O sea, el que las suplica, por ejemplo, se pensó que el COVID pudiera haber sido la fuga de un arma química y pues le dio en la torre a todo el mundo. Hay un arma que se llama la bomba de neutrones que está prohibida y se desarrolló desde los 80s, le llama la bomba capitalista y está prohibido su utilización y que bueno que nunca se utilice. Es una bomba que tiene, bueno, las que crearon tiene un radio de acción de algunos kilómetros, cae y avienta neutrones. Y los neutrones son unas cositas tan pequeñitas que atraviesan todo. ¿Qué hacen esas pequeños alfileres de neutrones? Acaban en los próximos días y semanas, sobre todo a seres sensibles, con dolores muy horribles, los destruyen. Te destruye toda tu estructura ósea, corporal. Todo, porque estamos hechos de átomos y de moléculas. Te mata. Entonces, esa bomba se llama la bomba capitalista porque mata toda forma de ser vivo y deja intacta toda la empresa, las industrias, la maquinaria, todo. Fíjate la locura que implica, y eso pues lo desarrollaron científicos, entonces lo bueno es que está prohibida, ¿verdad? Pero eso es así como de ciencia ficción, pero existe la posibilidad de desarrollarla, ¿no? Tocayo. De ciencia ficción, pero justo en esta categoría de distopía. Claro. El otro día, ahora que hay un ascenso muy fuerte de la derecha, me decía un amigo, me mandó un mensaje, me dice, yo creo que estamos entrando ahora sí en la distopía muy fuerte. Para muchas personas ya estamos en una distopía. Yo me acuerdo que, por ejemplo, hay un programa me parece que Black Mirror, que es... sí, de una serie de Netflix. Muchos de los capítulos tienen que son muy distópicos, como la tecnología ha avanzado tal que descompone la dimensión humana, o que la atrofia, o que la condiciona, o que la minimiza, o que la destruye incluso. Entonces, para algunos
La distopía es esto precisamente. Sí, entonces ahí viene lo que tú dabas un poco, la bioética y la ética, que es una de las cosas, ¿no? Como el conocimiento, todo lo que hemos hablado del método, de las teorías, de la transformación de la realidad, cómo se debe usar para el bien o para el mal, ¿verdad? Si lo que comemos es bueno o malo, muchas de las prácticas, este aparatito es fabuloso, ¿verdad? Es computadora que te satisface muchas necesidades, pero también te genera adicciones, te puede generar conflictos, aislamiento social, etcétera. Entonces, creo que son otros, yo creo que en otro programa tal vez sea bueno abordar esta cuestión de la dimensión, de lo bueno, lo malo, la ética y lo que tú decías, ¿no? Lo bueno y lo malo. Pero antes de acabar, fíjate que yo sí quiero recomendar que vean la película La Otra Conquista, cuando hablábamos de La Lupita. Es una película, además de la música de Jorge Reyes y de que canta Plácido Domingo, está financiada por los jesuitas. Acordemos que Francisco fue el último y el único papa jesuita, y es muy interesante ahí de cómo se junta esta necesidad de las madres que acuerpan a un pueblo en la versión indígena y en la versión ya de la Virgen de Guadalupe. Es una película muy, muy interesante y muy bien hecha que yo les recomiendo, que se llama La Otra Conquista. Y a propósito de esto, yo creo que se correlacionaría muy bien esta película del Toro, ¿cómo se llama? Su nombre personal, no me recuerdo, nada más que el apellido del Toro. Guillermo del Toro, Frankenstein. Frankenstein está digna de verse. Algunos dicen que es una obra de arte, y yo pienso que sí lo es, ¿eh? Yo creo que la vi detenidamente y me encantó, ¿eh? Qué y bueno. tiene que ver mucho con lo que tú estás diciendo también. Muy bien, entonces esperemos que este programa, que en muy poco tiempo abordamos miles de cosas. Sí, muchas cosas que la verdad se tienen que ver con más calma y con más tiempo. Pero como les decía yo a mis alumnos, les decía, apunten ahí en una libreta, porque mucho de lo que dice su maestro son provocaciones, para que ustedes luego investiguen por sí mismos. Es un juego también. ¿Verdad? Ustedes mismos investiguen y tengan la última palabra. Construyan su propio criterio. Sí. O si no tienen tiempo ahorita, pues lo hagan, como lo hacemos muchos. Me acuerdo yo que una vez me filmó algún alumno porque me iba a denunciar porque usaba el celular en clase, y le decía, no, pues que usamos el celular porque había una palabra y luego la buscábamos y luego comentábamos, hablando del ser humano que busca significados, ¿no? Sí. Tocayo, pues un gusto estar ya contigo. Se acabó el tiempo. Se nos fue el tiempo, sí, ya estamos con el tiempo. Te agradezco mucho tu nivel de diálogo, de conversación, porque es algo infrecuente a veces en el mundo, ¿eh? La gente trae un monólogo, pero no un diálogo. Y lo otro es que también hay que aprender a escuchar. Y bueno, estamos en tiempos de mucha polarización y mucha radicalidad, y las cosas pueden verse con un caleidoscopio, con más tranquilidad. Posibilidades. Y posibilidades. Así es. Estamos en Armando Diálogos. Agradecerle a Orestes Ochoa toda la cuestión del apoyo técnico y la edición. Han quedado bonitas las ediciones. Sí, claro. Estamos también ya en YouTube como Armando Diálogos, en España TV los miércoles 9 de la noche, viernes 9 de la mañana, los sábados por la tarde. Y bueno, pues como ya dijimos, en las redes sociales. Y mi tocayo, un gusto que sigamos aquí en Armando Diálogos. Muchas gracias por su atención.